Fútbol, uno de los deportes más apasionantes de la history, un deporte que abarca en cualquier sitio del planeta y cuenta con una infinidad de campeonatos como la Champions, la Premier League, la Eurocopa, la Copa América y la Copa del Mundo. Qatar 2022, y como estamos a un día de la final de este certamen, qué mejor momento que hablar de fútbol, sobre este deporte que atrae a tantas personas de todas las naciones del mundo. Les narraré un poco del origen, cómo surgió este deporte maravilloso en donde dos equipos se revientan la jeta dándolo todo en el campo de juego, y también algunos detalles relacionados a esto. Empecemos con el origen del fútbol. Se supone más o menos que los primeros orígenes del fútbol se remontan al siglo III y IV antes de la era cristiana. Se da a conocer que este tipo de entretenimientos ya se daban en épocas muy remotas. Una prueba irrefutable es este relieve de la antigua Grecia, el episquiros, una de las primeras formas de fútbol más antiguas en el mundo, reconocida por la FIFA. Este propio relieve está grabado en la Copa Europea de Fútbol, que ahora mismo la tiene Italia. Más tarde, en Roma, el deporte a través de una pelota tenía el nombre de arpastum, muy practicado por los reclutas y legionarios romanos allá por el año 40 más o menos después de Cristo, aunque también existen registros de la dinastía Han en China del año 200 antes de Cristo, un juego llamado Chu Su o Kuyu, la cual consistía en dar patadas a una bola hecha de cuero a una pequeña red fijada a 10 metros de altura. Se supone que este juego se estuvo practicando durante más de 1500 años. En otras zonas geográficas, un tipo de juego de pelotas impulsado también con los pies, precisamente en las reducciones jesuíticas de la zona guaraní de San Ignacio Mini, y se le conoce ahora mismo como Misiones. Misiones Argentina, porque también hay Misiones Paraguay. El jesuita español José Manuel Peramás describió en su libro, ojito con el nombre, De Vita et Moribus Tredesim Virorum Paraguay Corum. En el libro, con un título bastante largo, decía: solían también jugar con un balón que, aún siendo de goma llena, era tan ligera y rápida que cada vez que lo golpeaban seguía rebotando algún tiempo sin pararse. Impulsado por su propio peso, no lanzaban la pelota con la mano como nosotros, sino con la parte superior del pie desnudo, pasándola y recibiéndola con gran agilidad y precisión. Esto quiere decir que los guaraníes ya eran por lo visto futboleros, aunque en algunas partes del mundo el balón ya era parte del entretenimiento de las personas. Los primeros códigos del fútbol surgen a mitad de la Edad Media en las Islas Británicas, cuyas reglas era totalmente diferente, una puta locura, violento, anárquico, la ley del más fuerte, y era conocida como fútbol medieval o fútbol carnaval, muy influida por Italia por su famoso deporte, el calcio florentino. Comparando el carnaval con el florentino, este último era más organizado y supuestamente menos violento, entre comillas, porque increíblemente este deporte aún se sigue organizando en Italia. Gracias a las primeras unificaciones a mediados del siglo XVII, el fútbol medieval dio origen a una serie de deportes modernos que lo conocemos en la actualidad, como es el rugby, el fútbol australiano, el americano. Vaya golpe a Donnan por Swiatkowski. Y el fútbol a secas. Gran Bretaña empezó con un proceso regulador del fútbol carnaval, estableciendo reglas que pudieran ser respetadas por escuelas que enseñaban el deporte. En cada establecimiento poseían infinitas variantes, en donde podías agarrar la pelota con las manos, en otros no. En algunos lugares taclear y patear al jugador eran válidos, en otros no. En 1840 surgían las primeras competencias intercolegiales, donde se hizo evidente que las reglas oficiales ya hacían falta para evitar reclamos constantes de lo que se podía y no se podía hacer. Los que querían jugar agarrando el balón con las manos se fueron al rugby, y lo que solamente fuera con el pie al fútbol. En 1848 varios colegios de fútbol ingleses crean el Código Cambridge, surgiendo los primeros intentos en oficializar los reglamentos del deporte.
2 puntos fueron claves para los códigos actuales, como no trasladar el balón con el uso de las manos y no taclear contra el físico del rival para quitarle el balón, reglas que a uno de los clubes de la organización no le gustó, se negó. El club Blackhead abandonó las reuniones para más tarde crear otro famoso deporte llamado rugby. Finalmente, el 26 de octubre de 1863, con la creación de The Football Association, determinaron los códigos y las reglas definitivas para el fútbol que a día de hoy lo conocemos. Como las reglas ya se tenían bien en claro, se empezaron a disputar partidos oficiales. Con el nuevo código para el 20 de julio de 1871 se anunciaba un torneo organizado por la Asociación Inglesa de Fútbol, uno de los primeros eventos que daría las formas a la Copa de la Liga Inglesa. Estaba compuesta por 50 equipos, solo 12 decidieron participar. El ganador para esta edición 1871-72 con un gol contra 0 fue para los Wanderers, en español los Vagabundos, en una final contra los Royal Engineers, los ingenieros reales, clubes que jamás en la puñetera vida los había escuchado. Luego, el primer partido entre selecciones nacionales fue entre Inglaterra versus Escocia. El escenario del juego fue en Hamilton Crescent, en Escocia, el 30 de noviembre de 1872, con una cancha bastante húmeda por la lluvia que había caído 3 días antes del evento, que lo observaron 4,000 personas en un partido que acabó en un 0-0. El resultado no es de extrañar porque Escocia jugó con una formación de 2-2-6 e Inglaterra una formación de 1-1-8. Debido a esto, había una alta probabilidad de que el partido terminara en un empate por la gran cantidad de jugadores arriba, aunque el equipo escocés tuvo mayor ventaja de anotar un gol. Esto eran los tiempos en que el fútbol aún estaba en pañales. Mientras pasaba los años, el fútbol cada vez se hacía más conocido. En las afueras del territorio británico aparecieron nuevas asociaciones relacionadas al deporte. Aparte de la inglesa, aparece la escocesa, la galesa y la de Irlanda en 1880. En este mismo año, el fútbol ya se expandía fuera del Reino Unido debido a la influencia industrial y económica, en donde se aprovechó la difusión del nuevo deporte. Las primeras asociaciones fueron las de Dinamarca, Países Bajos en 1889 y la de Suiza y Bélgica en 1895. A principios del siglo XX, el fútbol ya había arraigado varios países: Italia, Noruega, Suecia, Francia, Hungría, Alemania, Rusia, España y Portugal en 1921. La Federación Europea de Fútbol, la UEFA, la que se encarga de organizar campeonatos importantes como la Eurocopa y la Champions, se fundaría en Basilea, Suiza, el 15 de junio de 1954. En América, especialmente América Latina, en el Cono Sur, a mitad del siglo XIX, por los años 1870, en la zona del Río de la Plata se empezaron a promulgar y difundir el deporte, que aquí lo sentimos con mucha pasión. El primer país sudamericano en tener una asociación sería la Argentina, boludo, en 1893. Luego Chile, Uruguay, Paraguay en 1906, la raza guaraní, los Rapay en 1914, país en donde el fútbol fue perfeccionado aún más con el juego bonito. Perú, Bolivia hasta el norte con México en 1922. Para los del norte y Oceanía, el crecimiento ha sido extrañamente un poco más lento a pesar de la masiva cantidad de ingleses en la zona. Los eventos relacionados a este deporte se datan desde 1860 en la isla Ellis, que se sitúa en Nueva York. Por otra parte, también se dice que el deporte ingresó por Nueva Orleans y ahí se jugó los primeros partidos. La Federación de Fútbol de USA se fundó en 1913 y la de Canadá en 1912. América es el único continente que cuenta con 2 confederaciones. Primero es la CONMEBOL, que organiza los campeonatos para Sudamérica, como es la Copa América y la Libertadores. Fue fundada en Buenos Aires, Argentina, el 9 de julio de 1916. Y la segunda, que es la CONCACAF, que organiza los torneos para el Caribe, el centro y el norte de América. Aquí se organiza la Copa Oro, que fue fundada en la ciudad de
de México el 18 de septiembre de 1961. En Oceanía, como les había dicho, fue también complicado. El fútbol fue establecido por los ingleses en Australia en el siglo XIX, ya que el país aún formaba parte del Imperio Británico. El intercambio de cultura era mucho más fácil. Los orígenes también datan de 1860. El primero en tener una asociación fue Nueva Zelanda en 1891 y Australia en 1922. La federación que organiza los torneos en este continente es la OFC, fundada el 15 de noviembre de 1966. En África se tienen registros que el fútbol ya se practicaban desde 1862, un año antes de que se legalizaran las primeras normas oficiales en Londres. Con el colonialismo europeo, el juego empezó a abarcar más territorios africanos. Desde entonces, el fútbol no ha parado de crecer en este continente. En 1921, una de las primeras asociaciones fue la de Egipto, luego Nigeria, Marruecos, Camerún, Senegal, Ghana y Costa de Marfil en 1960. La CAF es la organización que realiza la Copa Africana de Naciones, fundada el 8 de febrero de 1957. En Asia, a pesar de que posee un potencial demográfico, el desarrollo del fútbol fue de lo más lento, muy lento realmente. En algunas zonas era un deporte a nivel más colegial que a nivel profesional. Cuando Oriente y Occidente empezaron a mantener relaciones económicas y comerciales, permitieron un mejor avance del fútbol. Para este continente, en 1892 aparece la primera asociación, es la de Singapur, luego la de Tailandia, Hong Kong, Japón, China, Corea del Sur, Arabia, Qatar y la de Irán en 1920. La AFC es la confederación que se encarga de organizar la Copa Asiática. Esta organización fue fundada el 8 de mayo de 1954. Ya con tantas asociaciones y federaciones en el mundo, a principios del siglo XX ya se hablaba la posibilidad de crear un organismo regulador del deporte a nivel mundial. El 21 de mayo de 1904 fue fundada la FIFA, sus siglas en español, Federación Internacional de Fútbol Asociación, principal creador de la Copa del Mundo que se celebra cada 4 años, desde 1930 en Uruguay, excepto en 1942, y en el 46 se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial. Retomando en 1950 en Brasil, en el certamen participan 32 equipos de cada continente. Para la edición 2026 ya se esperan un total de 48 equipos que competirán por la Copa ansiada por todos en levantarla. Ya sabrán, el fútbol, o en español balompié, es de origen británico, pero generalmente en Estados Unidos lo llaman de otra manera, con la palabra soccer. En este término es utilizado para distinguirlo del fútbol americano. A menudo se supone que este término es un americanismo, pero todo lo contrario, es también de origen británico. Pero ¿por qué soccer y fútbol? ¿Por qué hay dos formas? Todo comenzó en 1863. La Asociación de Fútbol de Inglaterra establecieron las reglas definitivas para definir al deporte. Hubo una gran división después de esto, la Football Association, el deporte más jugado de Inglaterra, pero no era el único. También estaba el rugby fútbol, conocida hoy en día solamente como rugby. Con el tiempo, acortar los nombres fue totalmente inevitable. En 1892, un estudiante de Oxford, Charles Brown, que alcanzó el puesto de vicepresidente de la Asociación de Fútbol, popularizó dos términos como el rugger para el rugby fútbol y el soccer para la Association Football. Sin embargo, el término soccer no tuvo mucha relevancia en Gran Bretaña, pero sí es muy común en Estados Unidos y Australia. Cuando el referee muestra una tarjeta amarilla al jugador, le está solicitando que por favor tenga más cuidado y deje de ser un bruto, pero cuando es la roja es porque acumulaste 2 amarillas y tienes que salir obligatoriamente del campo de juego. Todo este enrollo de las tarjetas amarillas y rojas vino por la polémica en el Mundial de 1966. La anfitriona Inglaterra se enfrentaba con Argentina, boludo, en cuartos de finales, partido que fue pitado por el árbitro alemán Rudolf Kriegklein, que no pasó desapercibido que la selección sudamericana en ocasiones daban entradas peligrosas a los locales. Después de una falta de Roberto Perfumo, el referee le solicitó a Antonio Ratín que abandonara el campo por protestar la falta. Como no había tarjetas amarillas, rojas, violetas o lo que fuera, el jugador no entendía lo que decía el árbitro.
ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. No importa un carajo, tómatela, te dije. Se mantuvo un tiempo igual en el campo de juego. Finalmente el capitán albiceleste abandonó la cancha. Después de este episodio, la comisión de árbitros de la FIFA hicieron un pedido, el uso de tarjetas para impartir justicia, y la idea fue aceptada. Se estrenó en el Mundial de México en 1970. El primer jugador en recibir una amarilla fue el soviético Gajin Asatian en un partido inaugural contra el anfitrión, que era México. Me imagino que anotar un gol en un partido tan importante debe ser una de las emociones más fuertes que vive un jugador, y festejar un gol quitándote la remera puede ser algo muy válido, cosa que en el fútbol amerita una amonestación. ¿Y cómo es que una costumbre de años atrás, en donde celebras un gol para enviar un mensaje ya sea a un amigo, amiga, novia o para recordar a un ser querido que ya no está, fue prohibida con el tiempo? Según se dice, fue por la culpa del uruguayo Diego Forlán, que en 2002 jugaba en Manchester en un partido ante el Southampton, convirtiendo un gol sobre el final del juego, pero de tan eufórico y alocado que fue su celebración, no tuvo tiempo de ponerse nuevamente la camiseta, jugando con el torso descubierto por unos minutos. La amonestación para este tipo de casos surgieron en 2004, no solamente para aquellas personas que se quitan la camiseta, sino que para aquellos que muestran camisetas con mensajes, lemas o imágenes, sin importar la naturaleza que fuera, serían amonestados disciplinariamente y con una multa económica, acciones que disminuyeron con el tiempo, pero estas amonestaciones a día de hoy aún siguen siendo muy criticadas. Si pensabas que la mayor goleada de un partido de fútbol fue la de Alemania dándole de nalgadas a Brasil tras un 7-1 en el Mineirazo, creo que hay uno peor, que también sucedió en un partido entre selecciones nacionales de Australia y Samoa. Acabó en un total de 31 goles para Australia y 0 goles para Samoa. Y no sé qué pasó aquí para que te metan 31 goles y no meter ni un solo gol para descontar el encuentro. Futbolísticamente ya tienes que estar en un nivel menos 10 sobre 100. Es como si comparáramos al Real Madrid contra el Sportivo Sabandija. Posibilidades de ganar este partido 0,1%. Es que es una locura. El partido se disputó el 11 de abril del 2001, no fue hace mucho tiempo. De los 31 goles, 13 fueron marcados por un mismo jugador, Archie Thompson, que consiguió el título del jugador con más goles en un solo partido. El primer partido con más goles de la historia. Corrección, el segundo partido con más goles de la historia, porque me acabo de enterar recientemente que no es el partido con más goles de la historia, sino el segundo. Existe un partido cuyo resultado es colosal. Agárrate ya del sillón porque ahora mismo te digo el resultado. 149-0. ¿Cómo que 149 goles contra 0? Este resultado no lo vas a ver ni en un partido del Club Barcelona contra personas que mínimamente practican el fútbol. Bueno, en fin, el encuentro fue disputado en la isla Madagascar, correspondiente por el título de su liga. El enfrentamiento se disputó el 31 de octubre del año 2002. El AS Adema con 149 goles contra el SOI Emirne, no sé si lo pronuncié bien, con 0 goles. Pero ¿cómo es que hubo tantos goles? Bueno, el truco es que el visitante se anotó todos los goles en su arco en señal de protesta debido a una polémica arbitral que lo dejaba sin opciones de conquistar el título de su liga. La Federación de Fútbol de Madagascar tomó cartas en el asunto, suspendieron a varios integrantes del equipo visitante, ya que el espectáculo ridículo y paupérrimo que dieron no es digno para el fútbol ni de ningún otro deporte profesional. Si te sorprendió, ahí en los comentarios, my friend. Y con esto ponemos fin al video. Si te gustó lo mostrado, regálame tu pulgar arriba y tu valiosa suscripción, que será de gran ayuda para seguir con toda esta locura que es ser youtuber. Se me cuidan, amigas y amigos, los quiero mucho y suerte para la albiceleste en la final de este domingo contra Francia. Mucha fuerza para Argentina. Messi se lo merece, es uno de los mejores jugadores de la época. Ok, nos vemos, felices fiestas, adiós.